Mujeres, hombres, diversidades, personas. Personas y trabajo. Trabajo y derechos. Mismas oportunidades. Acceso, capacitación, progreso. Mismas condiciones laborales. A igual trabajo, igual remuneración. Mismos derechos sindicales y empresariales. Igualdad de trato y oportunidades laborales. Un trato entre personas de todos los géneros. Voces disruptivas. Voces disruptivas. Géneros y trabajo. La amada superintendente escolar Lisa Simpson se postula para gobernadora. Lisa Simpson, gobernadora del estado, va para presidenta. Ahora falta una semana para la elección, pero ¿qué más da? Lisa va a ganar. Representación femenina en cargos selectivos. La historia. Con la democracia se come. Con la democracia se educa. Con la democracia se cura. No necesitamos nada más. 1983, regreso de la democracia. La representación femenina en el Congreso era mínima. Durante varios años, el Congreso funcionó así, hasta que en 1989 aparecieron los primeros proyectos de ley de cupo femenino en cargos selectivos. En 1990 se discute y en 1991, gobierno de Carlos Menem, se sanciona la ley 24.012 de cupo femenino en cargos selectivos que establecía un mínimo del 30% de mujeres para esos cargos. Lejos de ser un piso, el 30% funcionaba como un techo. Argentina fue el primer país en Latinoamérica en sancionar una ley de cupo femenino. El proyecto, aprobado, fue elaborado por la senadora radical y feminista de Mendoza, Margarita Meliaro de Torres. Inicialmente la ley fue aplicada solo en la Cámara de Diputados, ya que en esos años los senadores eran elegidos por sus provincias. Recién en 1995, con la elección directa de los senadores, comenzó a aplicarse en el Senado y desde 2015 en la representación del Parlasur. Pero hecha la ley, hecha la trampa. ¿Cómo? Algunos políticos ponen en las listas de cargos selectivos a sus parejas o familiares para tener control sobre ellas, hecho que fue denunciado por la legisladora Elisa Carrión. Pero no solo eso. Cuando los cargos no eran múltiples de 3, se aprovechaba para dejar a las mujeres fuera del esquema. ¿Por qué es importante que las mujeres ocupemos lugares de decisión? ¿Y por qué no? Porque tenemos otra mirada, más social, trabajamos más en red, más codo a codo, desde experiencias más comunitarias. Tenemos una lógica más transversal, estrategias colaborativas, creativas a la hora de resolver. Y además de todo porque somos la otra mitad y no siempre estamos representadas. Por ejemplo, en el gremio docente el 80% somos mujeres, 8 de cada 10 somos mujeres. Y sin embargo no estamos representadas de esa manera desde los gremios. En el año 2000, algunas provincias comienzan a establecer leyes de participación equivalente de géneros. Santiago del Estero, Río Negro, Córdoba fueron las pioneras. En 2016 es el turno de la provincia de Buenos Aires. La Ley Provincial 14.848 establece la paridad de género en las elecciones para diputados y senadores provinciales. Se aclara que se debe considerar como género del candidato o candidata aquel que figura en su documento de identidad, independientemente de su sexo biológico. Finalmente, en 2017, administración Cristina Kirchner, se promulga la Ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política. A partir de su promulgación, las listas de candidatos y candidatas a senadores y diputadas al Congreso de la Nación y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones, dejando sin efecto el cupo femenino. Al respecto, la filósofa feminista Diana Mafia expresó que solo a partir de que hubo una masa crítica de mujeres en el Congreso empezó a legislarse sobre el cuerpo de las mujeres. Hasta entonces, solo existían un cuerpo masculino que no paría, no menstruaba, no era violado ni acosado. Yo creo que la importancia de las mujeres en los distintos espacios, por un lado tiene que ver con una sociedad que forma a esas mujeres para que estén, entonces nos tensa a pensar esa narrativa y esa voz. Por otro lado, porque claramente aportan otro lugar de la cultura, digo, en la formación, en lo que son, en lo que somos, en lo que vemos y por lo que nos criaron. Sí me parece que era un primer estadio. El segundo estadio es pensar a las compañeras militantes, a las compañeras que tengan una perspectiva de género en esos espacios. Que ya es otro camino ese, pero que también hay que avanzar sobre eso.
En un país en el que el porcentaje de varones en puestos de dirección y jefatura es un 75% superior al de las mujeres, las cosas no estarían tan mal para los cargos electivos. En ese sentido, tanto la ley de cupo femenino como la de paridad de género hicieron lo suyo. La mirada femenina está representada en los cargos electivos. Ahora bien, estamos hablando de una mirada binaria sobre los cargos electivos. La ley de paridad de géneros solo contempla lo masculino y lo femenino. Las diversidades, por ahora, quedan fuera del Congreso. Los derechos no se mendigan, Se conquistan. Igualdad de trato y oportunidades laborales. Un trato entre personas de todos los géneros. Voces disruptivas. Voces disruptivas. Géneros Y trabajo. Fue una producción de FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo.